Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Buenas tardes amigos, soy Nicolás Moraz y hoy les traigo un video que creo que les resultará de sumo interés y agrado. Hace algunos años dicté a lo largo de varios países de América Latina la conferencia Viviendo la Distopía y luego una recapitulación de los mismos temas titulada El fin de la libertad. Comencé a finales del 2017, terminé a finales del 2019 y a lo largo de esos 2 años fui interiorizándome en la obra y en el contexto histórico de los 2 novelistas distópicos más famosos del siglo XX, Aldous Huxley y George Orwell. Hoy precisamente quiero compartirles un extracto de una de esas conferencias donde precisamente aludía en el año 2019 a la capacidad visionaria de ambos escritores, cuya imaginación, que acompañaron siempre de un profundo y exhaustivo conocimiento de la realidad y de la condición humana, los llevó a adelantarse a muchos sucesos, a muchos eventos sociales que vivimos al día de hoy. Por cierto, en el 2020, justamente, se viralizó una de estas conferencias y contribuyó en gran medida a la fama que tengo hoy en YouTube y a buena parte de los suscriptores que integran esta comunidad de 300.000 personas. Así que bueno, sin más, espero que puedan sumergirse en este análisis de la realidad mundial que acompaña la claridad providencial que tuvieron George Orwell, periodista, socialista arrepentido, y Aldous Huxley, oveja negra de una familia aristocrática y un liberal con excelentes razones para temer de la tecnología y de la peligrosa idea de la tecnocracia, es decir, del gobierno científico sobre nuestras vidas. Plandemia mediante, cuánta razón tenían ambos. Así que bueno, tomen papel y lápiz, presten mucha atención y les agradeceré que si les gusta este video den like, comenten y compartan a absolutamente todos sus conocidos. Por eso dediqué mi conferencia anterior, Viviendo la Distopía, a rescatar las profecías de visionarios como George Orwell y Aldous Huxley, que hablando mal y pronto se la vieron venir. Porque si bien son novelas, e incluso hoy curiosamente algunos colegios se las dan a los niños como si fueran novelas de ficción, son en realidad pronósticos de lo que veían que sucedería con la humanidad, advertencias de que las cosas iban mal y a peor, y que podíamos llegar en algún momento a haber perdido el grueso de los derechos que costó siglos conquistar. Orwell y Huxley eran 2 personas muy diferentes. Lo único que tenían en común era que los 2 eran británicos en una época de transición donde el sanguinario imperio británico fue reemplazado por el sanguinario imperio estadounidense y del otro lado del mundo por la sanguinaria Unión Soviética. George Orwell era de un hogar obrero, su oficio era el del periodismo y en su juventud era socialista. Se sentía atraído por las ideas que hablaban de una mayor justicia social y una mejor distribución de la riqueza. Primero socialdemócrata, después simpatizó con el comunismo y trabajando en la BBC, la principal agencia de noticias de Inglaterra hasta el día de hoy, fue enviado como corresponsal a la Guerra Civil Española, en la década del 30. Y Orwell pudo ver en primera persona cómo los comunistas no solo masacraban inocentes, sino que masacraban a sus propios aliados. Por ejemplo, a Buenaventura Durruti, un líder anarquista. Siendo además comunistas y socialistas, el gobierno y ostentando la superioridad militar en su día, perdieron la guerra por matarse entre ellos y robar hasta lo último que quedó disponible. Orwell ya había escrito en ese entonces un libro que se llama Mi Guerra Civil Española, donde dice: yo sabía que los medios omiten la verdad
pero no sabía que eran capaces de inventar realidades exactamente opuestas a las que sucedieron. Años después, en 1948, escribió 1984. Una novela distópica que anticipaba que para ese año el mundo no iba a ser para nada parecido al que conoció Orwell en su juventud, iba a ser aún peor. Pero no escribió 1984 basándose en los nazis o en los comunistas. Lo escribió basándose en las supuestas democracias occidentales que empezaban a llevar adelante prácticas autoritarias e incluso totalitarias, pero que a través de su discurso republicano de instituciones y de derechos humanos y de libertad de expresión, que no es tal, lograban disimularlo y conseguir que la gente lo acepte a cambio de un poco más de consumo o la ilusión de bienestar o lo que fuera. En 1984 hay una sociedad completamente sometida al gobierno del SOSING, Partido Socialista que ha conseguido la hegemonía absoluta, que tiene no solo hay una ideología única en el Estado, sino que además todos los ciudadanos tienen que obedecer genuflexamente a las leyes porque son perfectamente vigilados. Entre las 8 y las 8:30 de la mañana, la televisión pública argentina realizó una entrevista a Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, que es el organismo dependiente del Poder Ejecutivo, por tanto del presidente Alberto Fernández, destinado a regular los medios de comunicación. En dicha nota, el señor López afirmó que se encuentran trabajando en una regulación para el contenido que publican los medios y portales de Internet durante la epidemia. Y no solo eso, que por cierto nos remite a la censura sistemática que se está viviendo en España, donde Pedro Sánchez, amigo y aliado de Alberto Fernández y otro de los esbirros de George Soros, ha restringido severamente la libertad de expresión y especialmente la libertad de expresión de sus críticos. Sino que también López afirmó, cito, los jueces deberían estar cerrando estos portales que generan alarma social con noticias falsas. Tal y como advertimos en este mismo canal en el programa titulado Confesiones de Alberto y Secretos del Bufón, en la Argentina ya se está deteniendo e iniciando causas penales contra diversas personas que han difundido información que el gobierno considera oportunamente falsa. Algunos de los conceptos que Orwell trata en el libro, en esta sociedad que él imagina como lo contrario a una utopía, eso es la distopía. No es el sueño de lo mejor que podría suceder, sino la pesadilla de lo peor que nos puede pasar. Y él anticipa que para implantar una dictadura totalitaria en Occidente van a tener que acudir, por ejemplo, a un mecanismo de adoctrinamiento que se llama doble pensar en el libro. ¿Cuál es el gran lema de la sociedad que pensaba Orwell? La ignorancia es la fuerza, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud. O sea, las palabras deben necesariamente perder su significado para poder perpetrar un proyecto totalitario, porque si no tenemos palabras y no tenemos definiciones claras, nos es muy difícil pensar, y si nos es muy difícil pensar, es muy fácil que seamos sometidos. Y hoy me pregunto, en vista a la realidad, teniendo un señor que se dice liberal y apoya a corporaciones oligopólicas que no compiten, teniendo a señores que se llaman comunistas o socialistas pero son financiados por bancos, teniendo a gobiernos que se dicen de centroderecha como este y sin embargo impulsan la agenda progresista, ¿no será que estamos cerca del doble pensar? Otro de los elementos característicos de la perversión de la lengua, que pensaba Orwell que era indispensable, repito, para perpetrar esa dictadura atroz, es lo que en el libro llama Newspeak, neolengua, la modificación del lenguaje. En la novela, una de las cosas que inquietan al personaje principal, Winston Smith, una persona del común, profundamente insatisfecha con la vida que lleva, pero que se ve obligada a fingir, por supuesto, que está muy contento con el sistema en el que vive para no terminar mal, es
la modificación no solo de las palabras, sino la eliminación de ellas. Hay una unidad administrativa de ese gobierno totalitario que, por ejemplo, programa eliminar la palabra libertad. Porque si eliminamos la palabra libertad y ya no podemos nombrar la libertad, va a ser difícil discernir ese concepto. Y 3 o 4 generaciones después, sencillamente no va a existir la necesidad de libertad. En esta época, poco a poco, y casi de una manera que nos puede producir entre asco y risa, se han ido suplantando el significado de las palabras y de las frases por otro que suena más elegantemente, más sutil, más suave, ¿no? Más progresista, políticamente correcto. Nadie se salva solo, es como dice el Papa, nadie se salva solo. Por ejemplo, no hubo un proyecto de estatizar el aborto, hubo una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hoy hablamos de violencia de género y es un concepto totalmente reciente. Hay un estudio que demuestra que en el año 2008 solamente hubo 3 noticias en los principales diarios de la Argentina que utilizaron el término violencia de género. Y en lo que va del 2019 hubo 738. Fíjense cómo se empieza a instalar un concepto que es completamente errado, porque el concepto de violencia de género, y esto lo pueden buscar porque es así mismo como lo definen las feministas, alude a que cualquier delito cometido contra una mujer es por razón de su sexo, de ser mujer. O sea, no tiene que ver ni con que hay delincuentes en todas partes, no tiene que ver con motivaciones de envidia, de odio, lo que fuere. No, no, no. A las mujeres se las mata por ser mujeres y por tanto la violencia de género es unidireccional. Si una mujer mata a un hombre, no es violencia de género. Por otro lado, si nos ponemos exquisitos, la palabra género utilizada para definir la identidad sexual de las personas también es sumamente reciente. Hasta hace no muchos años, solo había una palabra para definir eso y era sexo. Se podía ser hombre o mujer, se podía ser hombre heterosexual o hombre homosexual, o mujer heterosexual o mujer homosexual, pero no, nadie se le ocurría en su sano juicio decir que existen 112 géneros, que es lo que hoy afirma la Organización Mundial de la Salud, que viene a ser más o menos como el Ministerio de Salud del mundo. Como el Ministerio de Salud del mundo. Como el Ministerio de Salud del mundo. Es la división de la ONU encargada de regular absolutamente todo lo que tiene que ver con la medicina y con la ciencia médica en el planeta. Y ese mismo organismo que en 1990 decía que los homosexuales eran enfermos, cosa con la que no estoy de acuerdo, dice ahora que existen 112 géneros. Y no es un chiste, búsquenlo, lo van a encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud. 112. Es increíble, pero bueno. Otro elemento característico de la obra de Orwell, y que para mí es crucial en estos días, y veo que muchos aquí, incluido yo, somos víctimas o cómplices de ello, eran las telepantallas. En el año 1948 fue escrito este libro. No existía, o por lo menos no estaba generalizado el uso de la televisión de uso doméstico. Pero Orwell profetizó que para poder controlar perfectamente a los ciudadanos, por supuesto, no se les puede permitir que tengan intimidad. O sea, no puede haber ningún lugar donde no entre el Estado. El derecho se basaba, por lo menos en Occidente, en que todo aquello que no estaba prohibido por la ley era libertad de los hombres y el Estado no tenía motivo por el cual meterse. Ahora, a partir de que uno es y puede ser portador del virus que enferme a otro, el cuerpo del otro pasa a ser un cuerpo social. Es decir, hay una pérdida de los límites de la persona y una aceptación a partir del coronavirus de reducción en determinados temas como la intimidad, las libertades. En tu casa tiene que estar el Estado, encima tuyo tiene que estar permanentemente. Entonces Orwell dijo, van a crear unas pantallas, las van a poner en la casa de cada gente y desde esa pantalla las va a vigilar el gobierno.
Y van a recibir a su vez la propaganda que el gobierno les quiere lanzar. Yo creo que no está muy descaminado. Les voy a contar una cosa. Samsung, la empresa, alerta, dado que recibió múltiples acusaciones, en un comunicado oficial que la gente no tiene que tener conversaciones privadas enfrente de sus televisores porque serán grabados permanentemente. Y ellos aducen que los televisores graban a las personas para precisamente, digamos, diagramar o familiarizar el sistema con las búsquedas por voz, etc. Pero la realidad es que incluso, y lo dice el comunicado de Samsung, no me lo estoy inventando, pueden buscar la noticia, incluso en los medios hegemónicos la publicaron por lo extravagante que parece, y es así, incluso apagados los televisores inteligentes espían a los usuarios. Búsquenlo. Y esto es lo más interesante, porque volvemos al punto de que lo que sucede en la Argentina está pasando en todo el mundo y ya nada está inconexo. Nosotros somos espiados permanentemente por otro gobierno que es, repito, y esto no es una obsesión, es la realidad, el de los Estados Unidos. ¿Cuál fue la otra gran investigación de Julian Assange, el creador de Wikileaks? O mejor dicho, la filtración que obtuvo, el proyecto Prisma. ¿Qué es el proyecto Prisma? Es un plan de espionaje masivo llevado adelante por la National Security Agency, que es como la CIA, pero que se encarga fundamentalmente de vigilar las comunicaciones, no solo de los ciudadanos estadounidenses, sino de los usuarios de Internet en todo el mundo. ¿Y qué nos demostró Wikileaks? Bueno, Wikileaks junto con Edward Snowden, que era precisamente una de las personas, uno de los programadores que trabajando para la CIA y la NSA se dedicó a diseñar este proyecto, que absolutamente toda la información que dejamos en Google, que es a su vez dueña de Android, por tanto, toda la información de nuestros teléfonos celulares, que es a su vez el dueño de YouTube, por tanto, toda la información de los videos que vemos y buscamos en YouTube, y en Facebook, que es a su vez un monopolio que tiene las acciones mayoritarias de Instagram y actualmente la propiedad de WhatsApp, y en Yahoo, y en Apple, y en Microsoft, que es Windows y es Skype. O sea, todo lo que hacemos en Internet, todo lo que hacemos en Internet, vos, Gonzalo, todos ustedes, cada uno de ustedes, queda registrado a perpetuidad en los servidores de la NSA, automáticamente. Y eso es un hecho, y eso es así, y lo tuvieron que admitir las empresas, y lo tuvo que admitir el gobierno de Estados Unidos, y obviamente la factura para Julian Assange no iba a ser barata. ¿Por qué lo hacen? No solo para dirigirnos publicidad segmentada, o sea, basada en toda la información que tienen de nosotros. ¿Cuál es la información que tienen de nosotros? Fíjense en cualquiera de sus celulares, en las aplicaciones, qué permisos les piden, cualquier aplicación. Permiso a la cámara, permiso al micrófono, permiso para acceder a la agenda de contactos en muchos casos. Geolocalización, Android la tiene por defecto. Nosotros podemos tener el celular apagado y de todas maneras Google sabe exactamente dónde estamos. O sea, tiene que estar sin batería para que no nos localice. Nuestros hábitos de conexión, cuando nos conectamos, pero ¿qué buscamos? El contenido de nuestras búsquedas. Las conversaciones que tenemos con los demás. Todas. Todo lo que hacemos en el teléfono está, o en la computadora o en donde fuera, está registrado a perpetuidad. No solo para enviarnos publicidad basada en lo que compramos, en las películas que vemos, en la música que escuchamos, en nuestras simpatías políticas, hasta en lo que miramos para reírnos, sino por supuesto para conocernos mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Por tanto, es mucho más fácil controlarnos si saben hasta el último detalle de nuestra intimidad. Y es masivo. Y claro que no hay un empleado de la NSA que está buscando las conversaciones de la señora, por ejemplo. No, no es así. Hay robots, hay bots que detectan patrones y registran la información automáticamente. Ahora, la NSA tiene 700.000 personas con acceso a esa información, No es que son 3 tipos. Google tiene 40.000 empleados. La policía de Google tiene 700.000. O sea, claramente les puedo asegurar que hay una carpetita con mi nombre y Gonzalo, por el camino que vamos, probablemente con el tuyo también.
Otro elemento de la obra de Orwell que tiene mucha vigencia es la manipulación histórica. En el libro de Orwell era tal la obsesión de los poderosos por eliminar cualquier rastro de un pasado donde hubiera más libertad, que permanentemente no solo se habían prohibido y quemado todos los libros anteriores a la implantación del régimen, sino que se reescribían los mismos diarios y los mismos libros del régimen. Algo que pasó en la Rusia comunista, pero que también sigue pasando ahora. De repente resulta que los que están de un lado nunca estuvieron del otro, que personas que han cometido aberraciones, sus pasados oscuros desaparecen, y que la existencia de los que disputamos al poder es cada vez menor. Concretamente, de las muchas entrevistas, notas, artículos y tal que pueden encontrar en internet, van a ver referidos a mí, a mis investigaciones, a mi trabajo, y lo pueden hacer con cualquier otro referente antifeminista, es lo mismo, ¿eh? O sea, no es que es una cuestión particular mía, van a encontrar link caídos, ya no existe, eliminamos el video, hiera la sensibilidad, la página, bueno, ni que hablar de mis investigaciones sobre el poder israelí o sobre las, digamos, sobre las relaciones de poder de los Estados Unidos con el mundo, mías y de mucha otra gente. Una revista especializada, geopolítica.ru, la bajaron de Google. Una entrevista que me hicieron con Nancy Giampaolo, se lo recomiendo, busquen Nancy Giampaolo, una mujer muy culta, una crítica cultural muy aguda, muy aguda y muy perspicaz. Esa entrevista ya no existe. Van a entrar, van a ver que está en Google el link, pero van a entrar y no existe. Busquen Nicolás Moraz, Nancy Giampaolo, Reina Nacional. Si no hay censura deliberada, hay autocensura. O sea, el medio en cuestión dice, no, esto no puede quedar registro de que yo le di voz a esta gente. Los ataques es otra cuestión bastante curiosa, como cualquier medio que no responda al lineamiento del Pentágono, que a su vez curiosamente es el lineamiento de la ideología de género, sufre ataques, hackeos, se caen las páginas y tal, y curiosamente los sitios feministas que no lee nadie nunca tienen problemas. Encuéntreme un sitio feminista que diga que es boicoteado, hackeado, no hay. ¿Ustedes sabían que han reescrito El Principito? La Principesa se llama ahora. El libro de Antoine de Saint-Exupéry, con el cual crecieron muchísimas personas de muchísimas generaciones, ya no puede tener a su protagonista habitual, ahora tiene que ser una principesa, ni siquiera princesa, porque princesa es patriarcal. Principesa, búsquenlo. La ópera Carmen, que es quizás la más conocida de la cultura musical, terminaba, si alguien la conoce, con el asesinato de Carmen por parte de su amante. Ahora es al revés. Ahora han tenido la maravillosa idea, y esto generó un escándalo en Italia, de que sea Carmen la que mate al amante. Pobre Saint-Exupéry, pobre Orwell, porque en cualquier momento van a poner que era feminista y su libro va a ser totalmente diferente, ya no se puede defender. Hay más cuestiones. O sea, a ver, todos sabemos, todos los que tenemos un mínimo de información sabemos que no hubo 30.000 desaparecidos. Hubo 8.000, hubo 10.000, hubo 7.000, y es una aberración. Yo no justifico el accionar del terrorismo de Estado como no justifico el accionar del terrorismo comunista, que mató también a cientos de personas inocentes en este país. Sin embargo, hay una ley en la provincia de Buenos Aires que exige que tengamos que decir que hubo 30.000, aunque no haya pruebas, aunque la CONADEP y el Nunca Más digan que había 7.000 y pico de personas, y en el terremoto de México en el 86 hayan aparecido unas cuantas, nosotros tenemos que decir 30.000. Insisto, repudio a la dictadura militar. Y la repudio entre muchas otras cosas, además de por todas las aberraciones cometidas, porque no hubo ningún jerarca montonero, y pónganselo a pensar, que haya caído en combate. Morían los perejiles, iban al río los que repartían folletos, algún que otro sargentito se quedaba con una pizzería de alguien que no le caía bien diciendo que era de montoneros, y Firmenich es catedrático en España. Y Vaca Narvaja vive en mi provincia y es millonario. Y Galimberti se murió siendo productor y empresario de la televisión. Y Abal Medina, esto es muy interesante, Abal Medina, no el que fue funcionario, el tío, el montonero, es el abogado de Carlos Slim. El tercer hombre más rico del mundo, el hombre más rico de Latinoamérica. ¡Qué guerra antisubversiva! Y así podemos seguir. O sea, prácticamente no hay fenómeno histórico que importe o que sea relevante que no haya sido manipulado o tergiversado. La historia la escriben los vencedores y eso es una frase
muy conocida. Bueno, otro de los elementos del libro de Orwell es la producción industrial de entretenimiento basura. En el libro de Orwell quemamos todos los libros anteriores a nuestra dictadura totalitaria, pero la gente se tiene que entretener, porque ya está bien, ¿no? Tenés una telepantalla en tu casa, vivís en una dictadura totalitaria, y bueno, algo tiene que haber, ¿no? Un relajo en tu vida. Y eso me hace pensar, porque el libro dice literalmente producción seriada industrial de libros de porquería, radionovela de porquería, música de porquería, algo que no cree conciencia. Como diría mi gran amigo Ricardo Iorio, una persona magnífica, nada que cree conciencia obtiene difusión en estos días. Y me pongo a pensar en lo siguiente, no sé si lo sabían. Netflix y Disney, estas dos corporaciones, megacorporaciones, que tienen participaciones accionarias, se sorprenderían, pero no me sorprendería que estén paca, porque son dueños de todo, producen casi el 80% de contenido infantil, de películas para niños, de series para niños, etc. Tomen nota. Recientemente Netflix y Disney anunciaron que no van a realizar más producciones en países donde no se encuentre legalizado el aborto. Si ustedes miran Netflix, cosa que afortunadamente yo ya no hago, desde que me enteré que George Soros adquirió una participación accionaria determinante hace un par de años, y lo pueden buscar también, van a encontrar que hay un montón de series que tienen contenido LGBT, pero no hay ninguna donde el hombre heterosexual sea víctima de nada. Siempre es una mujer, siempre es un transexual, siempre es un homosexual, nunca un hombre heterosexual, por supuesto, y hasta en series, me acuerdo de una particularmente que vi, de la que puedo dar fe, que se llama Merlí, que me pareció, vamos a ver, un profesor de filosofía, no sé qué, empezaba con un muchacho gay, que está bien, había un muchacho gay entre todos los del curso y terminaba con 4. Pero literal, y aparecía una profesora transgénero, y es magnífico. Y el chico aplicado que amaba a la novia terminaba convirtiéndose en el malo porque era celoso, posesivo, etc. Y a nosotros nos puede parecer, fundamentalmente a los que no solemos dedicarnos a ver series de Netflix, bueno, esto es una estupidez, ¿hay quien se lo cree? Bueno, si desde los 5 años hasta los 20 años estás consumiendo esto, probablemente te lo creas. Digo más, ahora hay señoras que miran telenovelas que tratan de estos temas. Señoras que antes le parecían aberrantes y ahora le parece mágicamente que lo normal es la transexualidad. Que insisto, y luego lo voy a explicar, no es una enfermedad, es una conducta de alguien que decidió eso. ¿Cuál es el punto? Nos la meten hasta en la sopa y están creando una figura institucional en la cual cualquiera que no sea heterosexual tiene privilegios legales y están creando un circuito de propaganda en el cual el hombre heterosexual o el varón heterosexual es malo per se y todo lo demás es un colectivo de víctimas. Y esto está en la IBE, esto está en todas partes. En el libro de Orwell, además de todo esto, para que funcione cualquier mecanismo totalitario, y esto no es una novela, esto es la realidad, y lo pueden ver, cómo fue la implantación del comunismo en muchas partes, cómo se manejaban las monarquías absolutas, las dictaduras militares, etc., era indispensable que existan buchones, alcahuetería. No me está tratando bien. Pero si vos no sos de Pinamar, tomátela, la concha de tu madre. Mostrá los documentos, entonces. Mostrá los documentos si sos de Pinamar. Dice la puta que te parió. ¿O qué te crees que somos nosotros? Pues mostrar el documento, Claro, mostrar el documento y ya está. ¿Tan difícil es? Y entre los alcahuetes, cómplices del gobierno que denunciaban al vecino por no cumplir con alguna de las 12.500 millones de leyes, que por ejemplo tenemos ahora, destacaba una organización juvenil de mujeres, repito, 1948, una organización juvenil de mujeres llamada la Liga Antisexo. Un grupo de mujeres jóvenes profundamente compenetradas con los principios del SOSIN, del Partido Socialista único que gobernaba todo en la distopía de Orwell, que se dedicaban a qué? Precisamente a perseguir el sexo por placer entre hombres y mujeres. Porque consideraban que la relación de amor y de intimidad que puede surgir entre un hombre y una mujer es subversiva. Nada que escape a la planificación estatal puede ser tolerado.
Además, en el libro de Orwell se trataba el fenómeno de las guerras cambiantes. ¿Qué es esto? Y ya yo les recomiendo que lo lean, por más que les dice tremendo spoiler, pero siempre es bueno leerlo del autor. El gobierno totalitario, que a su vez lo vamos a ver después, era un gobierno supranacional, tenía un enemigo que era Asia, otro gobierno totalitario que él imaginó, supranacional, que después era el aliado. Y cuando se hicieron aliados, ¿qué hicieron inmediatamente? Borrar los diarios, borrar los libros que hablaban de ese pasado. Y nunca nadie supo ni por qué eran enemigos ni por qué eran aliados, sencillamente lo eran. Y si bien nuestro país no tiene una guerra, quiero hacerlos reflexionar en lo siguiente. ¿No les sorprende esta vertiginosa campaña electoral? Tenemos un señor que era opositor, y de hecho era el jefe del bloque opositor en el Senado, y ahora es el candidato a vicepresidente. Tenemos otro señor que era el peor detractor de Cristina Kirchner, y ahora es el candidato a presidente de Cristina Kirchner, y la lleva como vicepresidenta. Tenemos a otro señor que se escindió del kirchnerismo y que ahora forma parte, y bueno, eso se lo podemos aplicar a cualquier grupo político, partido político. Y lo más raro es que a la gente ya no solo no le sorprende, no le interesa e incluso ni siquiera mella su apoyo a esos candidatos. O ni se acuerdan o ni quieren acordarse, pero el caso es que el adoctrinamiento está funcionando bastante bien. La última cosa que me gustaría destacar del libro de Orwell, antes de pasar al de Huxley y los puntos en común, es el de las autobombas. En el libro de Orwell había un estado de guerra permanente. Había un enemigo permanente y siempre estaban en guerra. Porque para mantener una población sometida de esa manera hay que decirle hay un peligro exterior y nosotros te estamos defendiendo. Como les digo, cambiaban de enemigo, pero guerra había siempre. Y curiosamente las bombas caían siempre que había algún problema más o menos que podía llegar a empezar a desestabilizarse un poco la situación de dominio del régimen. Siempre mataban inocentes y nunca un gran funcionario gubernamental. Y esto me recuerda concretamente algo que se llama Operación Nordhus. Y lo pueden buscar porque hasta la Wikipedia, como le digo yo, la Wikipedia, contiene información al respecto. La Operación Nordhus es un proyecto presentado por las más altas autoridades de los Estados Unidos al presidente en 1962. Que ya, bueno, había sido trabajado con anterioridad en la gestión de Eisenhower, etc. ¿Y en qué consiste la Operación Nordhus? Que ha sido desclasificada. O sea, esto el gobierno de Estados Unidos lo admite, no lo niega. Ahí ven, un classified. Fue desclasificado, es un archivo oficial. El proyecto consistía en lo siguiente. Como era necesario justificar una invasión a Cuba para los intereses del complejo militar industrial, no precisamente para el de los ciudadanos norteamericanos, los generales tuvieron la brillante idea de decir, bueno, presidente, tenemos una idea, por ejemplo, ¿qué pasa si derribamos un avión civil tripulado por estadounidenses y le echamos la culpa a los terroristas cubanos? Eso es lo que dice la Operación Nordhus. Literalmente es eso lo que dice la Operación Nordhus. Una de las principales investigadoras de Wuhan, Chen Liqi, una viróloga que tiene más de 132 artículos del coronavirus, que hace una de las entrevistas a Nature cuando aparecen los primeros infectados en Wuhan, llama la atención que ella ya en un reporte en la revista Virus en 2019 ya habla sobre, ¿no es cierto?, que esta pandemia, sobre los riesgos de esto ocurre, y escribe un paper que se llama Filovirus, anticuerpos de filovirus reactivos, que lo escribe en una revista que se llama Neglects Tropical Disease, un día antes de la aparición de los infectados. Y cuando uno baja ese paper y lo revisa y ve quién lo financia, llama mucho la atención de que ese paper está financiado por el Departamento de Defensa norteamericano y el armas de destrucción masiva. Y por supuesto no podemos además llamar la atención que en 2018 George Soros hace una inversión importante en una empresa llamada Grifols, que precisamente esta empresa invierte un par de millones de dólares y es la empresa que en este momento es la principal beneficiaria y productora de los kits de detección masiva del coronavirus, y por lo tanto es una de las empresas que el mundo se está deprimiendo económicamente, y George Soros, mediante esta empresa, está ganando mucho dinero. El ejército de Estados Unidos dijo, nosotros nos proponemos a derribar un avión civil con población estadounidense para echarle la culpa a los cubanos y justificar una invasión. ¿Se acuerdan del 11 de septiembre del año 2001?
Una cosa muy interesante de la era de desinformación en la que vivimos, muy interesante y muy triste también, es que cuando alguien quiere buscar información sobre George Soros y sus manejos espurios, va a encontrar más fácilmente un blog donde hablen de los extraterrestres, los Illuminatis y los reptilianos antes que la lista de aliados de la Open Society Foundation que yo revelé y absolutamente ninguno de los políticos involucrados negó. ¿Qué quiero decir? Que se mezcla en los pocos espacios donde hay información veraz que compromete al sistema con conspiraciones ridículas para luego decir, no, ¿qué es eso de que George Soros está implantando el feminismo en el mundo? Es una conspiración. ¿Qué es eso de que los bancos financian la ideología de género? Es mentira, ¿no? En realidad es una nueva forma de socialismo que nos azota. Sea socialismo, no sea socialismo, ya para mí las ideologías en ese sentido están muertas. Es un proyecto de poder global. Y esto, está el Círculo de Arquitectos por la Verdad del 11 de septiembre, el Círculo de Ingenieros por la Verdad del 11 de septiembre, el Círculo de Pilotos por la Verdad del 11 de septiembre y absolutamente todos los profesionales intervinientes que no estaban contratados por el gobierno dijeron no pueden haber caído las torres por el impacto de los aviones. Fueron detonadas, lo dijeron todos. Y uno de los investigadores, 3 días antes de dar una exposición pública sobre lo que él consideraba una verdad concluyente del autoatentado, se suicidó. Y mató a sus hijos también. La vecina, consultada, si no recuerdo mal, por ABC, una de las principales cadenas de televisión de Estados Unidos, dijo, él justo hoy me había pedido el auto porque me dijo que tenía miedo que le hubieran puesto una bomba en el suyo. No creo que alguien que estaba preocupado porque le pongan una bomba tuviera muchas intenciones de suicidarse. Pero lo cierto es que se invadió Irak y murieron 900.000 personas y no había armas de destrucción masiva. Y hay otra verdad detrás de esto, del famoso terrorismo islámico, y eso me molesta particularmente que algunas personas, que quién sabe incluso con buenas intenciones dan la lucha contra la ideología de género, defiendan a rajatabla los intereses del país que inventó la ideología de género y que nos la está metiendo hasta en la sopa y que la paga. Y ahora continuaré al respecto. Pero, ¿ustedes sabían que el terrorismo islámico es un invento puramente occidental? Y es tan puramente occidental que van a encontrar que Al-Qaeda es una organización fundada en la década del 80 con patrocinio público de una comisión del Senado de los Estados Unidos. Busquen Al-Qaeda, Senado de los Estados Unidos, y van a ver que fue un invento de los estadounidenses, público. Buscaron a un saudí, a un empresario petrolero amigo de la familia Bush, que en aquel entonces era el vicepresidente de los Estados Unidos y había sido el jefe de la CIA, Bush padre, que se llamaba Osama Bin Laden, y lo pusieron a cargo de una organización armada y financiada por el gobierno estadounidense, por el Senado, por el Parlamento, para ser más exactos, para combatir la invasión rusa en Afganistán. Si alguien sabe básicamente historia, geografía, etnografía, va a saber que Afganistán y Arabia Saudita no tienen nada que ver, no solo no tienen un límite en común. Arabia Saudita es rica y petrolera, Afganistán es un país montañoso y bastante pobre, pero conveniente para pasar un gasoducto necesario para los Estados Unidos. Más allá de eso, el punto era disputarle a una moribunda Unión Soviética el poder del mundo, y por eso no tuvieron mejor idea que contratar y tratar como un héroe sistemáticamente, año tras año, al señor que luego llamaron la personificación del mal. Es más, otra vez voy a tener que citar a mi amigo Julian Assange y a Wikileaks, porque otra de las verdades incómodas que mostró Wikileaks es que esa señora, ícono del feminismo mundial, que todos los medios del mundo de izquierda y derecha decían que era una heroína, Hillary Clinton, cuando fue secretaria de Estado de Obama, no solo que permitió el crecimiento de ISIS, sino que lo patrocinó activamente. Cuando la farsa de Al-Qaeda había terminado y se salieron con la suya, había que encontrar una excusa para invadir Siria. Y apareció una célula de Al-Qaeda misteriosamente financiada por venderle petróleo a Exxon y a la British Petroleum. O sea, las zonas controladas por ISIS le vendían petróleo a las principales compañías petroleras de Estados Unidos e Inglaterra. Me sorprende particularmente tomando en cuenta que ahora Estados Unidos quiere que nadie le compre petróleo a Irán, porque supuestamente Irán fomenta el terrorismo, pero ellos le compraban el petróleo directamente a los terroristas, con los que decían combatir. Hay un libro del periodista ruso de investigación Daniel Stulin, que se llama Fuera de Control, donde documenta las transferencias bancarias que fueron realizadas por el gobierno de los Estados Unidos
trianguladas directamente a las cuentas de los terroristas islámicos. El abogado constitucionalista Glenn Greenwald, prestigioso columnista e investigador sobre temas de terrorismo, libertades civiles y privacidad, tiene un artículo en la revista Salón donde revela cómo el FBI se dedica a identificar dentro de las mezquitas de Estados Unidos a jóvenes potencialmente radicalizables y les deja las zonas liberadas y fomenta de mil maneras que realicen un atentado, porque los perjudicados del atentado no solo son civiles inocentes, sino que son doblemente perjudicados todos los ciudadanos del país en cuestión, porque para defenderlos del terrorismo le ponen cámaras hasta en el baño. Y esto pasa en Francia, siempre que hay un problema electoral hay un atentado, y el gobierno de turno se convierte en el héroe que defiende a la nación, y por suerte, gracias a la providencia realmente, nosotros no enfrentamos esa situación, pero no estamos tan lejos, ¿eh? El peronismo, vamos a suponer de que hay un regreso mundial y en la Argentina también al progresismo, o sea, el coronavirus produce un crecimiento de la valoración de la intervención del Estado sobre el mercado. Hoy a la mañana hablábamos con el grupo de Puebla y estaba allí Alicia Bárcena, la directora de CEPAL, y yo planteaba esto, es la oportunidad que tenemos de hacer una economía más solidaria. Para el 28 de noviembre, Alberto se encontró con otro personaje muy interesante. Se llama Pier Paolo Barbieri, y aunque no parezca, es argentino. Barbieri no es economista ni licenciado en administración, es historiador graduado en Harvard, pero nada más recibirse, comenzó a trabajar en Soros Fund Management, donde trabó amistad con los hijos del dueño. Muerto el comunismo, el capitalismo no tiene discusión. Lo que estamos discutiendo es cómo debe ser el capitalismo. Exacto. Eso es lo que estamos discutiendo. Y esa es la discusión del presente. Yo no espero hacer todo esto y que crezca la economía, no. Yo sé que estoy haciendo todo esto, estoy estancando la economía. Yo lo tengo claro. Yo sé que estoy haciendo todo esto, estoy estancando la economía. Yo lo tengo claro. Nosotros tenemos que construir un país más igualitario, definitivamente, con otras lógicas, definitivamente. Y yo creo que es la oportunidad que tenemos, porque vamos a partir de un lugar tan bajo, todos vamos a haber quedado igualados muy abajo, y entonces creo que es la oportunidad que tenemos de construir un país distinto. Entonces, si uno gobierna bien, la gente se aferra, a veces por desesperación, por necesidad, se aferra a ese que está haciendo las cosas como la gente espera. El opositor se queda solo hablando y explicando y la gente no lo valora, porque lo que siente es, acá hay un problema, uno habla y el otro hace. Orwell sostenía que para que este sistema totalitario pudiera subsistir, tenía que haber una mínima ilusión, aunque sea secreta, de que había una oposición, de que se podía luchar contra este régimen tiránico. Y había justamente una organización clandestina que suscitaba la esperanza de esas poquitas personas a las que el adoctrinamiento no les terminaba de fundir el cerebro, como Winston Smith, el protagonista del libro. Esas organizaciones, ¿no? Esa organización, en puntual, la única oposición que había al régimen, era en efecto controlada por un agente del régimen. El Washington Post insiste también en esta campaña, digamos, de centrar la responsabilidad en China, y no nos olvidemos que es
un medio que compra Jeff Bezos, el dueño de Amazon, socio de George Soros y de Bill Gates en la coalición por la energía innovadora, específicamente para oponerse a Trump. Por lo tanto, es un medio opositor al gobierno de Trump que está sosteniendo esta tesis. Uno podría decir, bueno, están coincidiendo porque es verdad, y no es tan así. Por ejemplo, muchos están tomando a Trump como un paladín, digamos, de resistencia a la OMS porque retiró fondos. Y la realidad es que Trump retiró los fondos, pero inmediatamente el senador republicano Lindsey Graham, que si bien al principio tuvo una postura un poco reticente a Trump, hoy es uno de sus principales aliados en el Congreso, dijo que la única forma en la que los republicanos volverían a apoyar la OMS es si la preside directamente Bill Gates. O sea, más allá de los cruces de opiniones públicos, digamos, del circo mediático entre Gates y Trump, la decisión de Trump de quitar los fondos parecería un espaldarazo a una candidatura del propio Gates, que recientemente ha renunciado al directorio de Microsoft después de 45 años, para ocupar la presidencia de la Organización Mundial de la Salud, de la cual, por cierto, es ya Bill Gates el principal donante privado, tal y como ha informado el exdirector del Programa Mundial de Medicamentos de la OMS, Germán Velázquez. Y quienes iban a tocar la puerta de los supuestos revolucionarios terminaban torturados y asesinados. Huxley. Aldous Huxley, nada que ver con Orwell. Aldous Huxley lo único que tenía en común era que era inglés. Aldous Huxley era de familia rica, pero rica, de aristócratas de muchas generaciones. Es más, su abuelo Thomas Huxley, que era Sir, fue un legislador muy importante en la Inglaterra victoriana, y su hermano mayor era un demente, ahora lo vamos a tratar a continuación, que es el creador del término transhumanismo. Entonces Huxley, que era el bueno de la familia, o sea, la oveja negra, creció rodeado de un montón de locos, precisamente que tenían el proyecto de dominar a la humanidad a través de la tecnología y de la ciencia, e incluso modificar biológicamente a las personas. Descubrirá que el señor Gates realizó, esto figura en la página de su fundación, la Fundación Bill y Melinda Gates, un donativo de $189.000 al Instituto Billwright, que es un organismo biotecnológico abocado a estudiar virus veterinarios en Inglaterra. Él realizó ese donativo en el año 2013 y en el año 2015 este mismo organismo patentó, y esto figura en el Registro Mundial de Patentes, una cepa de coronavirus bovino que es la más similar al que actualmente se trasvasó de murciélagos a humanos. Nicolás, Nicolás, si quiere que le ponga un ejemplo puntual y concreto de cómo se puede beneficiar un inversor ante la depredación de una economía, está el del propio George Soros, afamado especulador, autodenominado filántropo, que buena parte del mundo sabe que lejos está de ser un amigo de la humanidad. Soros invirtió el año pasado $38 millones en acciones de la farmacéutica catalana Grifols, especializada en hemoderivados, y que hoy es una de las empresas que lidera el alza bursátil de las farmacéuticas, porque promete lanzar para julio un plasma anticoronavirus, del mismo modo que ya cuenta con un contrato para la realización de test con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, por poner un ejemplo, en la Argentina, donde se ha heredado una situación de deuda catastrófica y la economía en general ya presentaba una profunda recesión antes de que todo esto inicie, el confinamiento total que dispuso el presidente Fernández, amenaza con derribar 10 puntos el Producto Bruto Interno, llevándonos a una situación tan catastrófica como la crisis del 2001.
y el presidente Fernández se planteaba levantar la cuarentena para este lunes y todo el país esperaba al menos un levantamiento parcial. Sin embargo, de acuerdo a las revelaciones publicadas el sábado pasado, la información consignada es que George Soros lo llama y le ofrece apoyo financiero para la negociación de la deuda, la gestión de una nueva línea de crédito, a cambio de que mantenga el confinamiento. ¿Qué persigue Soros? Todos pensamos que lo mismo que hizo después de la crisis del 2001, donde él era uno de los principales acreedores de la Argentina. Comprar importante cantidad de empresas estratégicas, activos y tierras en el país, dado que el desplome económico le permitiría acceder a precios ínfimos a esos bienes. Ya sucedió en 2002, puede volver a suceder ahora, y esto aplica para todos los países donde estos grupos corporativos tienen influencia. Y eso le abrió muchas puertas a entender cosas que el común de la gente, incluso Orwell, no podía entender. Orwell no le da lugar a la ciencia, a la corporación científica en su libro, pero Huxley le da un papel central. Por eso cuando yo hablo de la realidad frente a estas novelas distópicas, digo que generalmente estamos en un punto medio, entre 1984 y Un mundo feliz. La novela de Huxley tiene un nombre interesante. En la novela de Orwell había gente desdichada. En la novela de Huxley, no. En la novela de Huxley también hay un estado totalitario mundial. Mundial. Punto en común. En el caso de Orwell son transnacionales. Hay 3 gobiernos en el mundo. En el caso de Huxley, Huxley dijo, no, acá va a haber uno. Abran bien los oídos. Había una razón para la felicidad de la gente. Y la razón para la felicidad de la gente en el mundo feliz de Aldous Huxley era que estaban drogados. Pero no drogados por drogas prohibidas que persigue el Estado, sino por el Soma, que es una droga que suministraba el Estado absolutamente a todos para que se sientan permanentemente contentos, de que no hay nada de qué preocuparse, de que todo marcha de maravilla y está fantástico el régimen que tenemos. Y esto que les quiero mostrar es interesante. Miren, yo no soy ningún experto en química, pero veo cierto parecido entre esto y esto. Y la gente que sí sabe afirma que son estructuras moleculares más que similares. Esta droga, la metanfetamina, está prohibida en prácticamente todo el mundo, aunque fue también un invento de los laboratorios farmacéuticos, a los que nadie los penalizó por nada nunca. Esta otra droga se llama Ritalin. Es molecularmente muy parecida. Sus efectos en el organismo son muy parecidos. Sus efectos secundarios son muy parecidos. Sus afecciones a la salud por el consumo a largo plazo son muy similares. Porque básicamente son una sustancia casi idéntica. Mientras la metanfetamina está prohibida, 36% de los niños en los Estados Unidos en algún momento fueron sometidos a tratamientos con Ritalin. Si alguien vio Los Simpson, el capítulo donde Bart Simpson se convierte en drogadicto, es por el Ritalin. Y el Ritalin en Estados Unidos, vamos, a ver, en este país, ¿cuánta gente que conocen toma antidepresivos? ¿Cuánta gente que conocen se ha convertido, o sea, ha desarrollado una dependencia por distintas pastillas de curso legal que prescriben los psiquiatras y les terminan reventando el hígado y también reventando la vida como las drogas que son ilegales? Yo no digo que esas drogas tengan que ser prohibidas, digo que es una hipocresía descomunal que haya unas drogas prohibidas y unas drogas legales, también incluyendo el alcohol, que genera mucho más muertes, por ejemplo, que la marihuana, sin ir más lejos. Y esto tiene que ver con el sistema, y esto lo sabe Soros. Hay drogas que no convienen y hay drogas que sí. El Ritalin conviene para disciplinar a los chicos. Ese invento infame al que llaman trastorno del déficit de atención, a lo que toda la vida durante 5 milenios se dijo un chico travieso, ahora es un enfermo y hay que drogarlo. Para eso, para tener a un chico secuestrado, como también en todo el mundo ocurre, de los 5 a los 18 años, para ser adoctrinado por cosas que luego no recordará o solamente le quedarán las que tienen que ver con la disciplina, con obedecer, con no... Los drogamos. Eso es aceptable. Si los viejos están deprimidos porque tienen el recuerdo de un mundo mejor, los drogamos. Soma. Soma es la droga de la felicidad que predijo Huxley. Y la suministra el gobierno. Hay otras drogas que quiere suministrar el gobierno y que tienen un interés económico muy importante, como el misoprostol. Por ejemplo, habrán oído nombrar del misoprostol, que es la droga abortiva,
que ya estaban peleando los oligarcas de los laboratorios argentinos por quién conseguía la licencia monopólica para producirla. Y luego vamos a hablar porque esa misma droga, que es la que pretendían legalizar en el mismo proyecto de la IBE, es la que prácticamente mata a la chica embarazada a la que le salvó la vida a Rodríguez Lastra. Esa es la droga legal, la droga correcta, la droga que el Estado aprueba. Las que están prohibidas, no. Las que están prohibidas hacen mal, las que el Estado suministra están bien. Y es el Estado y son las corporaciones, porque lo que se llama hoy empresa privada es la constructora de Gonzalo, empresa privada es, no sé, el kiosco de cualquiera de ustedes, empresa privada es el tipo que labura, que compite, que se la banca, que tiene que soportar que lo liquiden con impuestos, que produce algo. Las corporaciones farmacéuticas viven de contratos monopólicos. Las corporaciones farmacéuticas viven a la larga de matar gente, y esto es muy interesante, porque lo que yo digo, se habrán dado cuenta, intento por lo menos que tenga fundamentos. A finales del año pasado, la universidad más prestigiosa del mundo, Harvard, tuvo que admitir que 31 estudios científicos publicados en revistas científicas, validados como verdad científica, de un médico llamado Piero Anversa, un cardiólogo, permítanme porque no tengo tan buena memoria, del hospital Brigham Women, perteneciente a Harvard, eran falsos. ¿Y a qué aspiraban estos estudios? A fundamentar que la experimentación con células madre podía regenerar el tejido del corazón. Lo cual, por supuesto, era un fantástico negocio para los laboratorios que trabajan con la investigación y la manipulación de células madre, pero resultó que no era así, que las personas que fueron sometidos a muchos de esos estudios les fue muy mal, y que con 10 millones de dólares que le entregó el Hospital Brigham Women a el gobierno federal de los Estados Unidos, la cosa no pasó a mayores. Lo echamos a este doctorcito, pero no se pongan a investigar el resto de nuestros estudios. Y recién lo hablaba con los muchachos. Hoy tenemos un relato que dice que la gente vive 80, 90, prácticamente 100 años, dentro de poco van a decir 120. La realidad no es así. O sea, a mí mi viejo se me murió a los 60. A mis mejores amigos, a unos mejores amigos que tengo a los 57. ¿Cuánta gente conozco? O sea, mi abuelo a los 54, ¿cuánta gente? Y no eran pobres, no eran indigentes, era médico mi abuelo. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos cánceres hay ahora? Cáncer hubo siempre. ¿Cuántas enfermedades que no había hay ahora? ¿Cuántas enfermedades que no había hay ahora? Yo no hablo de lo que no sé, pero hay muchos estudios que cuestionan algunas de las estudios, incluso hay Nobeles que han cuestionado algunas de las hipótesis oficiales sobre el VIH, una enfermedad que hasta hace 35 años no existía. Y esa gente es llamada negacionista. Incluso el Nobel que la cuestionó, búsquenlo porque no recuerdo si era el Nobel de Química, grupo de PERT, es el grupo de científicos, es llamada negacionista, ha sido censurada, expulsada de la academia, sus estudios no se publican. Hay un investigador danés muy prestigioso que se llama Peter Goetze, danés, Goetze, con Z, Goetze. Y hay un investigador catalán que afirma también, en coincidencia con Peter Goetze, que la tercera causa de muerte en el mundo son los fármacos. O sea, los que vienen a decirnos, los que pagan los estudios universitarios, los que pagan los estudios de investigación que afirman que la gente vive ahora más que nunca, son la tercera causa de muerte del mundo. Después del infarto y del cáncer, los fármacos. A ver,
Es lógico, si los fármacos, si esas mismas... Bayer creó la cocaína. Bayer creó la heroína. La morfina es básicamente lo mismo que la heroína. La metadona, que es para desenganchar supuestamente a los adictos de la heroína, es más adictiva que la heroína. Y es legal. O sea, los mismos grupos que crean las drogas supuestamente asesinas, insisto, son los que nos dan las que nos van a salvar. Ojo, no estoy diciendo que no hay que tomar medicamentos, que los antibióticos están mal, que la rabia no existe. Yo no estoy planteando eso. Yo, repito, de lo que no tengo conocimiento no hablo. Sí tengo conocimiento de que a los investigadores que dicen esto los echan de todas partes. Y sí tengo conocimiento de que todos los estudios que afirman de que hay más esperanza de vida ahora son financiados o por gobiernos o por corporaciones farmacéuticas que tienen intereses en instalar esa verdad. Punto. Si quieren preguntar cuestiones técnicas, está la doctora Chinda Brandolino y tienen posiciones contrarias que dicen que no, que sí, que las vacunas son maravillosas, los fármacos son maravillosos. Yo no hablo de lo que no sé. Lo que sé es que a esta gente la marginan y que a los tipos que publican los estudios falsos ni siquiera los meten presos. Cuando incluso se comprueba que son falsos y muere gente por ello. Y a los que drogan a los niños, y acá en Argentina pasa, acá en Argentina hay un montón de chicos a los que les prescriben risperidona, cualquier droga destructiva, adictiva, que genera problemas metabólicos, que puede inducir a la diabetes, que deteriora, como todos los antipsicóticos, la materia gris, son legales y se las dan a los chicos. Y esa gente no tiene consecuencias. Y eso tiene que ver con que endiosamos a la ciencia. Reemplazamos el rol de los sacerdotes por el de los médicos. Y hay médicos buenos y hay médicos malos. Y hay maestros honestos y hay maestros malos. Pero el sistema está mal e invita a que la mayoría actúe mal. Por tanto, yo insisto en que no hay que endiosar porque vamos a terminar como con Huxley. ¿Qué decía Huxley? Era una dictadura científica la sociedad que previó Huxley. Huxley decía, esto les va a gustar, yo sé que les va a gustar, que en esa sociedad totalitaria los chicos no iban a tener padres. Todas las personas iban a nacer de probeta. Y la virtud de Huxley, que en eso lo hace un poco más iluminado aún que Orwell, es que lo escribió en 1930. En 1930 Huxley previó que para una sociedad totalitaria, por ejemplo, no solo se iba a querer destruir el vínculo biológico de las familias, sino que iba a haber un adoctrinamiento compulsivo desde la infancia para que los chicos aborrezcan la sola idea de un parto natural, o de una mujer pariendo, o de un padre cuidando a sus hijos. Y el mínimo grupo que se resistió a ese modelo es encerrado en una reserva, prácticamente como un zoológico, de salvajes a la que los civilizados ciudadanos del mundo feliz podían ir a visitar para entretenerse y horrorizarse por esa gente que tenía padres, que tenía hermanos, que tenía vínculos genuinos no regulados por el poder. Yo no sé cuándo vamos a poder volver a darnos la mano. No sé cuándo vamos a poder volver a abrazarnos los argentinos. Huxley dice algo más. Huxley cree, a diferencia de Orwell, que dice, bueno, acá van a perseguir la libertad sexual totalmente, Huxley dice no. Van a generar un clima de promiscuidad, donde la gente crea que es libre sexualmente, para disimular que solo pueden tener relaciones entre los miembros de su misma casta. En el libro de Huxley solo van a tener relaciones sexuales entre quienes el gobierno quiera, y hoy en día parece que vamos en la misma dirección. La relación heterosexual está penalizada per se prácticamente. La famosa ESI fomenta una imagen del varón heterosexual como un delincuente en potencia. A los niños. Muchos de ustedes lo saben, pero es lo que está en los programas.
Y eso es claramente una forma de decidir, de que el Estado se meta hasta en el aspecto más íntimo de la vida de las personas. Así que Huxley no andaba tan equivocado. Yo, como les digo, creo que hay una combinación entre estos dos mundos, el de Huxley y el de Orwell, hablando de células madre, de niños probeta, y de que la ciencia manipule a la naturaleza humana. En nuestro mundo hoy, gracias a la experimentación genética, países vanguardia del estatismo feminista totalitario como Islandia abortan absolutamente a todos los niños que no nacieron con síndrome de Down. Así que los nazis eran unos tiranos, pero las feministas son un movimiento de libertad. Doble pensar. Y esto es así, y en Suecia es así. Y les voy a contar una cosa más. En nuestro país existen 20 centros de hormonización, 20 centros de hormonización por el momento, en la provincia de Buenos Aires, dedicados a cambiar el sexo de las personas. Y aquí dice que uno será para niños. Pero yo llamé y me tomé la molestia de investigar, e incluso ahora lo pueden encontrar en internet. Niños es de 9 años para abajo. Hay un centro de hormonización para chicos de menos de 9 años. Los otros 19, también con niños de más de 9 años, realizan el mismo procedimiento. ¿Qué significa esto? Padre progresista, como el sketch de Capusotto, el padre progresista, que quería una nena y tuvo un varón, a los 5 años le cambia el sexo. Y esta es la realidad de hoy de nuestro país. No es otro mundo, es el que estamos viviendo. Y yo me pregunto, esta gente que clama tanto por las violaciones y los abusos sexuales, ¿no es acaso un abuso sexual de consecuencias perpetuas castrar a un chico? Estoy de acuerdo que cuando sea adulto, si lo quiere hacer, lo haga, porque estoy de acuerdo con que la gente, si quiere, se suicide, que haga lo que quiera. No es mi tema. Mientras no afecte a los demás, que haga lo que quiera. Pero un niño, ¿quién tiene derecho a castrar a un chico? O sea, estamos todos locos. Es castración química y quirúrgica. Y nadie dice nada. ¿Saben qué es esta página? Para alguien que se le ocurra decirme conspirativo, el área de prensa del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Esa señora que tanto pegaron por instalarnos los medios como la mejor alternativa del oficialismo, María Eugenia Vidal, es la que anuncia felizmente que existen 20 centros de castración en este país. Otra cosa más, y si los adultos quieren hacerlo, que no lo hagan con mis impuestos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.